Bienvenidos a JNE Noticias, edición central. Soy Lice Guzmán y los voy a acompañar en la siguiente media hora. Empecemos viendo los titulares. Presidente del Congreso señaló que hasta julio se puede volver a tratar el adelanto de elecciones. Y para estas elecciones internas 2023, mañana inicia la capacitación a miembros de mesa. Y el Jurado Nacional de Elecciones capacitó a fiscalizadores que verificarán el padrón electoral. El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, Hernando Guerra García, señaló que espera que en el Parlamento se llegue a un consenso, por lo menos para el 2024. El presidente del Congreso, José Williams, aseguró sobre el adelanto de elecciones que este podrá ser discutido por los congresistas en la próxima legislatura ordinaria, que comenzará este 1 de marzo. Que de aquí a julio se puede volver a tratar el tema. Se puede volver a tratar el tema, no solamente en esta legislatura que ya terminó el 19, sino a partir del 1 de marzo podemos ver el tema con un nuevo dictamen y se puede ver el adelanto de elecciones. Asimismo, señaló que una calma es conveniente en estos momentos para que así los parlamentarios tomen la mejor decisión en base a un consenso y así se logre un adelanto de elecciones, ya sea para el 2023 o 2024. Considero que es necesario que haya un tiempo de meditación, más que todo un tiempo en que los congresistas puedan pensar bien en el asunto y no nos apresuremos de repente con un proyecto al 23, otros piensan el 24, otros el 26. Creo que una calma es conveniente para poder analizar bien las cosas. Y creo que no hay problema en una semana y 2 días, pues estamos viendo nuevamente el tema, pero ya más calmos. Finalmente indicó que la fecha de elecciones dependerá del ánimo y voluntad de los congresistas para abordar el tema y los exhortó a que lleguen a un acuerdo. El jefe de proyecto de asistencia electoral del PNUD, Mauro Calvo, señaló que existe una preocupación por parte de la comunidad internacional tras la crisis que vive nuestro país. Veamos. Existe una preocupación por parte de la comunidad internacional tras la crisis institucional que se está viviendo en el Perú. Así lo señaló el jefe del proyecto de asistencia del PNUD, Mauro Calvo. Evidentemente existe una preocupación de parte de la comunidad internacional por la crisis institucional que se está viviendo en estos momentos en el país, ¿no? Y esto, en lo que afecta a los organismos electorales, pues es parte de esa imagen más amplia. Yo creo que ya desde el año 2021 ha quedado claro, me parece a mí, que ese compromiso de la comunidad internacional con la institucionalidad democrática en el Perú. Si recordamos ya las elecciones de 2021, las misiones de observación internacional que estuvieron desplegadas en el país durante aquel proceso, unánimemente dijeron que el proceso fue bien organizado, solvente, transparente y democrático. Entonces, creo que de parte de nuestros, los diferentes organizaciones multilaterales y países que están representados aquí en Perú, hay esa preocupación y hay ese compromiso por preservar la institucionalidad democrática. Agregó que los discursos de fraude que se dieron en el 2021 han dejado cierta huella en una parte de la sociedad, causando un cuestionamiento ante la integridad de los organismos electorales. Los discursos del fraude que se dieron en 2021 han dejado cierta huella en una parte de la sociedad y de la clase política, y esto sigue haciendo que se dé ese cuestionamiento sobre la integridad de los procesos electorales y de quienes los gestionan, ¿no? Entonces, ante eso, y teniendo en cuenta que las voces autorizadas que estuvieron aquí durante los anteriores procesos electorales dejaron claro que aquellos fueron
bien organizados y democráticos, pues simplemente no nos queda a quienes estamos aquí representados en el país que acoger eso e intentar en la medida de lo posible pues respaldar esa institucionalidad democrática que se ve amenazada. Finalmente, enfatizó que en un contexto tan polarizado como el actual, se hace necesario respaldar de manera sostenida la institucionalidad democrática que representa los organismos electorales. Y 296 candidatos y candidatas participarán en las próximas elecciones internas este 26 de febrero. Para estas elecciones internas, las organizaciones políticas presentan sus candidaturas. Entre ellos, 296 candidatos y candidatas buscarán representar a sus partidos políticos y movimientos regionales. La cantidad de listas presentadas es 36, teniendo en consideración que ese es respecto al tipo de elección municipal distrital. Bien. Y el número de candidaturas presentadas corresponde a 296 candidatos y candidatas que se han presentado. Asimismo, la abogada de la Central de Operaciones del Proceso Electoral detalló que de las 21 organizaciones políticas, 14 son movimientos regionales y 7 son partidos políticos. Sobre la paridad y alternancia, destacó que son postulantes 132 mujeres, mientras que son 164 los hombres. Sobre los cargos a los cuales postulan en estas elecciones complementarias, Jacqueline Flores agregó: las candidaturas presentadas por tipo de cargo, donde tenemos que la mayor cantidad corresponde a el cargo de regidor distrital con 180, posteriormente el accesitario para eventual reemplazo que corresponde a la cantidad de 80 y 36 alcaldes distritales, siempre del universo de los total de las 296 candidaturas presentadas. Cabe destacar que las próximas elecciones internas se desarrollarán el 26 de febrero, donde los afiliados y afiliadas elegirán a sus candidatos para las municipales complementarias del próximo 2 de julio. Si usted fue elegido miembro de mesa para las elecciones internas, sepa que puede capacitarse a partir de mañana. Veamos la nota. Si fuiste escogido como miembro de mesa en estas elecciones internas para las elecciones municipales complementarias 2023, sepa que puede capacitarse de manera virtual del 22 al 24 de febrero. Durante la jornada, los miembros de mesa titulares y suplentes podrán recibir toda la información necesaria para ejercer el cargo durante la instalación, el sufragio y el escrutinio. También dispondrán de material de capacitación a fin de practicar sus tareas en los 3 momentos de la elección. Para registrarse solo deberán ingresar al formulario que se encuentra en la página de la OMPE y podrá asistir el miércoles 22 de febrero a las 11 de la mañana, jueves 23 del mismo mes a las 4 de la tarde o viernes 24 a las 6 de la tarde. Y el Jurado Nacional de Elecciones capacitó a los distintos fiscalizadores que realizarán trabajo de campo a partir de hoy, 21 de febrero. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones capacitó el lunes a diversos fiscalizadores que a partir de hoy, hasta el 6 de marzo, se desplazarán a diversas regiones del país para constatar la información que presenta el padrón electoral alcanzado por el RENIEC. Durante la capacitación, los fiscalizadores recibieron datos clave sobre las atribuciones constitucionales del JNE, la Ley Orgánica de Elecciones, la actualización trimestral del padrón electoral, así como de las funciones de fiscalización que comprende la verificación de datos de los ciudadanos y del domicilio registrado. Cabe precisar que esta preparación a los fiscalizadores comprende también la identificación adecuada de los mismos con chaleco y credencial del Jurado Nacional de Elecciones, así como el uso de una aplicación móvil que permitirá hacer capturas de imagen y puntos de georreferencia durante las labores de fiscalización. El 10
10 de febrero, el séptimo juzgado constitucional de Lima ordenó al MINSA y a E-Salud el cumplimiento de la sentencia a favor de la ciudadana de Ana Estrada. Sobre este tema vamos a conversar el día de hoy con la señorita Josefina Miró Quesada, abogada de Ana Estrada. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Encantada. Gracias a usted por aceptar la entrevista. Por favor, para que nos ponga en contexto sobre este caso a las personas que aún no lo conocen. Sí, bueno, la decisión que se emitió hace poco por parte de una jueza de primera instancia es una decisión, es una resolución de ejecución de un fallo que ya se había emitido, incluso a nivel de la Corte Suprema, que se había aprobado, vinculado a una demanda de amparo contra norma legal que se presentó desde la Defensoría del Pueblo en favor de Ana Estrada. ¿En qué consistía esta demanda? En reconocer un conjunto de derechos que le asiste a Ana, quien es una ciudadana, psicóloga de profesión, luchadora y defensora de derechos humanos, que desde hace mucho tiempo padece una enfermedad. Esa enfermedad se llama polimiositis, que es de carácter incurable, degenerativa, y que le genera una serie de sufrimientos de tipo físico y psicológico que generan que ella haya emprendido una lucha por el reconocimiento de su derecho a una muerte digna. Es decir, el derecho a decidir en algún momento que la prolongación de su vida, debido a los sufrimientos que le genera la enfermedad o la condición médica que padece, genera que sea incompatible con su idea de dignidad, es decir, poner fin a su vida cuando ya no pueda seguir resistiendo esta situación. Entonces, estos derechos fueron reconocidos a nivel del Poder Judicial y se ordenó que se inaplicara para ejercer estos derechos el artículo 112 del Código Penal, que refiere al homicidio piadoso y que regula el supuesto de la eutanasia. ¿Esto qué significa? Que a partir de esta sentencia emitida por el Poder Judicial y ordenada a ser ejecutada, ninguna persona del personal médico sanitario que asiste en el procedimiento de eutanasia que ella solicita será ni investigada, ni procesada, ni sancionada por ningún motivo, porque lo que se está haciendo es garantizando y tutelando los derechos que reconoce y que respalda esta sentencia. Claro, entonces, ¿qué pasaría con el personal que designe MINSA E-Salud y que no quiera aceptar o asumir esta responsabilidad? Bueno, el derecho a una muerte digna se basa sobre un pilar, que es la autonomía. Lo que nosotros defendemos es la libertad de Ana para poder decidir en qué momento ya no quiere seguir prolongando su vida porque ella considera que es incompatible con su dignidad. Y esa misma defensa férrea que hacemos de la libertad de decidir de Ana, lo hacemos también en relación a la libertad que tienen los miembros del personal médico, los profesionales de la salud, de no realizar una conducta que sea contraria a sus convicciones personales. Y eso está protegido por la objeción de conciencia. Aquí nadie va a obligar a nadie a realizar un acto que sea contrario a lo que ellos personalmente crean. De hecho, lo que sí se obliga es que el Estado ponga a disposición personal médico y sanitario que sí vaya a realizar este procedimiento médico destinado a tutelar derechos, ¿no? Hay que recordar que la obligación del Estado implica identificar personas no objetoras, es decir, profesionales de la salud no objetoras, que créanme que sí los hay y que sería cuestión de poner a disposición a este personal e integrar, permitir que integren estos comités destinados a realizar el protocolo, los procedimientos y ejecutar en el caso en que ella decida, en el momento en que ella decida la eutanasia. Ella, me refiero a Ana, ¿no? Ahora, esto de acá podría dejar precedentes, ¿no?, a otras personas que también quieran tener una muerte asistida. El fallo histórico, que por primera vez reconoce el derecho a una muerte en condiciones de dignidad en el Perú, se aplica en principio únicamente a Ana. Es una demanda de amparo que busca tutelar los derechos fundamentales de Ana
Estrada. Ahora, el hecho de que la jurisprudencia por primera vez en la historia haya reconocido este derecho y haya sostenido que este derecho está amparado en la Constitución, junto a otros derechos que se vulneran en situaciones en donde una persona con una enfermedad, con una condición médica que le genera sufrimientos y que ya no desea seguir prolongando su vida porque, digamos, es una situación cruel, ¿no? Obligarla a vivir en esas situaciones, se reconocen varios derechos, ¿no? Estamos hablando del derecho a la dignidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a no ser tratado cruel e inhumanamente, ¿no? El derecho a la vida en condiciones de dignidad, de principio a fin. Entonces, todo este conjunto de derechos reconocidos expresamente en la Constitución y los no reconocidos expresamente en la Constitución, como el derecho a una muerte digna, están al ser reconocidos, ¿no? Permiten que otras personas puedan invocarlos en otra oportunidad, pero eso tendría que ser, digamos, judicializado. En otras palabras, tendrían que seguir un camino similar al que siguió Ana, pero por supuesto con el importante precedente que sirve de soporte para decir esto no solamente está amparado en la Constitución por la argumentación que aquí esbozamos, sino porque ya la jurisprudencia lo ha reconocido. Claro. ¿En qué otros países ha ocurrido un caso similar a lo de Ana Estrada? Bueno, el país más ejemplar, si se quiere, es Colombia. Colombia tiene desde 1997 reconocido a través de la Corte Constitucional colombiana el primer fallo que destaca que la existencia de un derecho fundamental a la muerte en condiciones de dignidad, que involucra no únicamente, y aquí es importante aclarar, la eutanasia, ¿no? La eutanasia es como un medio a través del cual yo puedo ejercer ese derecho a una muerte digna, pero también se puede realizar a través del suicidio asistido, a través de los cuidados paliativos, a través del rechazo a tratamientos médicos, ¿no? En fin, lo que importa al final es la decisión de la persona titular de la vida de determinar cómo quiere controlar su proceso de muerte, cómo quiere poner fin a su vida, cómo quiere despedirse, ¿no? Entonces, ese conjunto de medios a través de los cuales se ejerce el derecho fueron reconocidos por la por la Corte Constitucional de Colombia en reiteradas oportunidades, con varios fallos. Inicialmente, por ejemplo, restringiendo el ámbito de aplicación únicamente a personas con enfermedades terminales, ya ha eliminado ese requisito hace 2 años y también ha destacado a través de su jurisprudencia la eliminación o la inconstitucionalidad del delito de suicidio asistido, entre otros. Entonces, ha ido ampliando el radio de protección la Corte Constitucional colombiana, que es una corte reconocida en la región por ser de carácter progresista y de carácter protector, ¿no? De los derechos fundamentales, y es un importante punto de referencia en la región. Ahora, no es el único lugar en donde se discute la posibilidad de ampliar y reconocer este derecho también por otras vías, como por ejemplo la vía legislativa. En Uruguay, por ejemplo, se aprobó a nivel de la Cámara de Diputados y está en discusión a nivel de la Cámara de Senado. Lo mismo en Argentina, en Chile, en México, donde se han presentado sendos proyectos de ley para reconocer el derecho a una muerte digna, para reconocer la eutanasia como expresión de ello, y está en discusión, ¿no? Lo que nos dice que cada vez más países se suman cuanto menos a la discusión de un tema que necesita ser visibilizado y que necesita ese amparo legal o jurídico. Bien, muchísimas gracias por su participación, haber ayudado a explicar de una manera muy clara el caso de Ana Estrada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Hasta luego. Bien, nosotros hemos conversado con la señorita Josefina Miró Quesada y es abogada de Ana Estrada. Es momento de ir a una pausa, pero quédese porque al retornar tenemos más información electoral y de coyuntura.
penalista Roberto Pereira señaló que apología al terrorismo tiene una pena de entre 4 a 8 años. Veamos. El penalista Roberto Pereira aseveró que apología al terrorismo es un delito que se encuentra tipificado en el artículo 316 del Código Penal y sanciona a cualquier ciudadano que públicamente exalta, justifica y enaltece el delito de terrorismo. La exaltación de la figura de un autor condenado por el delito de terrorismo o por un hecho que ha sido también ya juzgado como delito de terrorismo, esa exaltación debe ser idónea para provocar una suerte de incitación a la comisión de delitos violentos como el terrorismo y que además sea de tal magnitud que contradiga las reglas democráticas de tolerancia, de respeto al ordenamiento democrático. Como verán, no es fácil porque siguen siendo criterios que están sujetos a la interpretación. Agregó que la pena por apología al terrorismo es entre 4 a 8 años y se deberán tener a consideración diversos factores al dictar la sentencia. Por ejemplo, si quien comete el delito es un funcionario público o utiliza medios digitales, se agravará la pena. Estamos hablando de un tipo básico a partir de 4 años, de 4 a 6 años. Si se enaltece... Si lo que se enaltece con la apología es el delito de terrorismo, la pena van de 4 a 8 años. Y si se utiliza para la apología medios de comunicación con una idoneidad suficiente o clara para que este mensaje se difunda, la pena puede ir hasta 12 años o 15 años tratándose de personas que ejercen, por ejemplo, la docencia universitaria o son funcionarios públicos. Agregó que la modalidad de apología al terrorismo en redes sociales estableció en el Perú en el 2017, ya que hubo un traslado hacia las plataformas digitales de panfletos, boletines, semanarios y otras publicaciones donde podía haber apología al terrorismo. Y ahora le comentamos que la presidenta de la República, Dina Boluarte, aprobó un reglamento para que las Fuerzas Armadas sigan un protocolo en las manifestaciones. Veamos. El gobierno de Dina Boluarte aprobó en los últimos días un reglamento de uso de la fuerza que deben seguir las Fuerzas Armadas durante las protestas sociales que vive el país. Esta disposición señala en qué momentos las Fuerzas Armadas pueden utilizar sus armas de reglamento. Por ejemplo, en situaciones de defensa propia o peligro inminente de muerte o lesiones graves, seria amenaza para la vida, entre otros. En este sentido, el nuevo reglamento especifica también que se podrá usar el arma de fuego si el manifestante mantiene una conducta violenta apuntando a una determinada zona del cuerpo. El documento lleva la firma de la presidenta Boluarte, así como del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Ello en el contexto de las movilizaciones que se viven desde diciembre de 2022 y ya han dejado más de 60 fallecidos en todo el país, en su mayoría producto de las represiones policiales. Y el Ministerio de Justicia anunció que entregará un apoyo solidario a las familias que fueron víctimas en las manifestaciones tras esta crisis política. Veamos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció el sábado que entregará un apoyo solidario de 50.000 soles por cada civil y policía fallecido durante la ola de protestas que vivió el país entre diciembre de 2022 y febrero de este año. De acuerdo con el comunicado, este monto se entregará a los deudos de los fallecidos y se dará también 25.000 soles a las personas y policías heridas de gravedad durante las movilizaciones sociales. De este modo, la cartera que dirige el ministro José Tello precisó también que el Estado ha instalado a la fecha 8 mesas de diálogo en los departamentos de Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica y Huánuco. Cabe precisar que las movilizaciones en Lima y otras regiones tuvieron entre sus principales demandas el adelanto de las elecciones generales. Y ahora le tenemos una muy buena noticia porque el Museo del RENIEC abrió sus puertas por vacaciones para que los niños puedan conocerlo. Veamos. En el marco de la campaña Conociendo mi identidad, el Museo de la Identificación del RENIEC abrió sus puertas para los niños y ciudadanos de toda edad por época de vacaciones escolares.
En este espacio cultural se podrán visitar distintas salas que explican la evolución del DNI y los primeros pasos en el Perú y el mundo en pos de la identificación del ser humano, según explicó la administradora del museo, Luz Chumacero. Nosotros hemos evolucionado a través del tiempo y justo las imágenes que ustedes están viendo en pantalla son los principales documentos de identidad. A partir del año 1931 apareció nuestra libreta electoral, que fue el primer documento de identidad que identificó a los peruanos y peruanas. Ese documento fue de manera manual, la información era registrada a través de este libro. La información era justo declarada por el ciudadano, el registrador colocaba los datos principales de este mismo, nombres, apellidos, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento. En esta campaña, precisó también, se incentiva la participación vía TikTok con distintos premios a través de un concurso que estará vigente hasta el 28 de febrero. Justo tenemos un concurso para los niños que pueden participar en compañía de sus familiares, de sus primos, de sus tíos, de sus papitos. Estamos realizando un concurso vía TikTok. La idea es que los niños puedan conocer el Museo de la Identificación, puedan programar estas visitas de manera presencial y virtual, como te comentaba, vía WhatsApp al 9746-29941 y puedan justo conocer la historia de la identificación a través del tiempo. El horario de atención en este Museo de la Identificación, que se ubica en Girón Bolivia 109, en Cercado de Lima, es de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 4 p.m. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. Y el gobierno aseguró que continuará trabajando en favor de la diversidad cultural. Veamos la nota. Hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, como cada 21 de febrero desde el año 2000, impulsada por la UNESCO, con la finalidad de preservar la diversidad cultural y lingüística en el mundo. No solo este día debe recordarse la importancia de la diversidad de los idiomas en base al respeto en las sociedades multilingües y multiculturales, que básicamente mantienen las tradiciones a través del tiempo. El Perú cuenta con 48 lenguas originarias, las mismas que fortalecen nuestra identidad. El gobierno busca impulsar la difusión del conocimiento de nuestra diversidad cultural, esto a través del acceso a materiales educativos en lenguas originarias y en castellano a miles de estudiantes de primaria y secundaria. Según la UNESCO, cada 2 semanas una lengua desaparece y con ello es posible que todo un patrimonio cultural desaparezca. Por ello se busca promover una educación de calidad donde la lengua materna sea la protagonista. Hasta aquí con la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Su noticiero JN Noticias Edición Central. Lo esperamos en el siguiente programa del día de mañana y esperemos por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales que por supuesto aparecen en pantalla. Lo dejo con imágenes de Amazonas. Hasta mañana.